Buenas tardes. Voy a participar en el Congreso Internacional 2026 de CESPE, Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica Pablo Freire, julio 2026. Mi nombre es Claudia Panicero. En este caso voy a compartir con ustedes libertad y simbología en la película Jumper. El resumen es el siguiente. Jumper es una película estrenada en 2008, dirigida por Doug Liman. Está basada en la novela homónima de 1992 de Stephen Gould. La teletransportación del protagonista inicia la trama relacionada con lo fantástico. La ciencia ficción está presente en la máquina y todos y métodos empleados por los paladines para la teletransportación. Se analiza en este ensayo el tema, argumento y trama de la película, determinación de la estructura interna de la película interconectado con el orden de lo sintagmático y el orden de lo paradigmático, la incidencia dentro de la película de lo fantástico y la ciencia ficción, semiótica y simbología de la obra en relación con el espacio y el tiempo, la esencia metafísica del filme. Es una obra que genera el cuestionamiento sobre la libertad y sus alcances metafísicos. La lucha se plantea entre lo correcto y lo incorrecto, que implica el uso del libre albedrío para los jumpers que pueden traspasar las barreras de lo humano y lograr el pasaje de un lugar a otro con solo pensarlo. El hecho de poder huir del espacio y del tiempo en momentos complicados genera el interés y a la vez la reflexión en el espectador. Introducción. Jumper es una película de ciencia ficción estrenada en 2008, dirigida por Doug Liman. Algunos de sus principales personajes son David Rice, representado por el actor Hayden Christensen, y Max Thieriot a los 15 años de edad. Millie Harris, Rachel Bilson, Ronald Cox, Samuel L. Jackson, Griffin O'Connell, Jamie Bell, Maryse Rice, la madre de David, Diane Lane. Está basada en la novela homónima de Stephen Gould. En esta película, la teletransportación cobra un significado de liberación del ser. La teletransportación es el leitmotiv de la trama del filme, el motivo conductor en torno al cual gira la película. La teletransportación es el fenómeno por medio del cual un ser o objeto se transporta de un lugar a otro, desmaterializándose de un lugar para materializarse en otro. Se investigan las estructuras que integran el sentido del film, considerando las siguientes áreas: lo fantástico y su relación con la ciencia ficción, y los avances tecnológicos en relación con la trama. El tipo de discurso, los personajes, la forma del tratamiento de lo fantástico en el filme, la semiótica, la simbología y su relación intrínseca en el argumento y la trama de la película. Se realizará el tipo de investigación correlacional que tiene como propósito relacionar dos o más conceptos o variables dentro del contexto de la película, es decir, en un sentido intrasistémico. Asimismo, se empleará la investigación explicativa que tiene como propósito analizar la relación causa y efecto dentro del filme, explicando la función y efectos dentro de la trama y el argumento. La metodología aplicada abarca tanto el orden de lo sintagmático, de los operadores sintácticos escena-diálogo, y de los operadores formales técnico-expresivos, como el orden de lo paradigmático. Dos puntos, operadores semánticos. Se profundiza sobre la interrelación entre lo sintagmático y paradigmático dentro de la película para comprender el significado simbólico y el mensaje de la obra. Según sostiene Humberto Eco en el libro Semiótica y Filosofía del Lenguaje, lo simbólico se puede integrar dentro de lo semiótico, es decir, el sentido del símbolo es cultural y la semiótica está inmersa en la construcción cultural. La profundidad del significado de la obra cinematográfica está integrada por los diversos eslabones semióticos que la conforman. Se estudia la interrelación entre los subgéneros fantástico y ciencia ficción
y sus efectos dentro de la trama. El distópico mundo neoposmoderno es atravesado de tal modo por la tecnología que permite la captación de las películas que llevan lo fantástico y la ciencia ficción al límite, como sucede en este filme. Algunos de los autores que se siguen en el análisis son García Molero, Irda Finol, José Enrique, en semiótica del cine, un modelo dialógico simétrico-asimétrico para el análisis del texto-discurso fílmico, que divide el orden de lo paradigmático en dos, el orden de lo sintagmático y el orden de lo paradigmático. El orden de lo sintagmático lo divide en, primero, operadores sintácticos, escena, diálogo, características de los objetos, el tiempo, el diálogo como elemento de la acción y de la expresión, la voz en off y el monólogo interior, el tipo de diálogos, los ruidos. Segundo, los operadores formales técnico-expresivos. Estos operadores contribuyen a destacar la sintagmática del filme y aseguran la existencia material de la propuesta audiovisual estética, planos y su clasificación, movimientos de cámara, panorámica, etc. En el orden de lo paradigmático, operadores semánticos. Estos operadores destacan el entrecruzamiento entre los signos y los códigos que se engendran en la relación de lo sintagmático y lo paradigmático para aproximarnos al sentido sugerido del autor cinematográfico. Se precisa el sistema simbólico que contiene íconos e índices y el cual nos proporciona tanto los objetos naturales de los seres humanos, plantas, animales, cosas como instrumentos, actitudes y comportamientos que se deslizan entre las esferas de lo natural y lo social para llegar a la construcción del discurso social y de los mensajes. El análisis abarca tanto el orden de lo sintagmático, de los separadores sintácticos escena-diálogos y de los separadores formales técnico-expresivos, como el orden de lo paradigmático, operadores semánticos. Se analiza la interrelación entre lo sintagmático y lo paradigmático dentro de la obra para comprender su mensaje y su significado simbólico. Desarrollo. Se puede dividir la película en varias secciones para su mejor comprensión. La primera parte, considerando el orden de lo sintagmático, de los operadores sintácticos, escena-diálogo, comienza la acción en el escenario del edificio de enseñanza secundaria, donde estudian los protagonistas David y Millie. Ella está poniendo unos cuadernos en su casillero y tiene pegadas varias fotos de lugares famosos de varios países. Si vas a soñar, que mejor sea en grande, dice Millie a David, cita de la película. Se introduce así desde el comienzo los temas de los viajes y el cosmopolitismo implícito en ello, así como los sueños de lo que cada uno puede lograr en la vida. Luego, él le obsequia para Navidad un adorno especial, una esfera plástica con agua y nieve con una Torre Eiffel en su centro, ícono de Francia con valor simbólico de la valoración de los viajes. Él le señala que la compró de segunda mano en Blaimont, implícitamente señalando la estrechez económica a nivel semántico. Mark Kogol, un compañero envidioso de la amistad entre Millie y David, que actúa como oponente dentro de la trama, le tira la esfera al lago. Se ve el paisaje helado del lago congelado en operador formal técnico expresivo de un plano general y luego un plano de detalle de dónde cayó la esfera. Acá tenemos cuando ellos se conocen, que ella estaba guardando unos cuadernos en su casillero. Luego acá tenemos la entrega que le hace de esa esfera con la Torre Eiffel. Y acá cuando el oponente le tira al lago la esfera. El hundimiento en el hielo marca un límite a nivel semiótico entre lo común de su vida y lo extraordinario que va a pasar a partir de su primera teletransportación al aparecer en la biblioteca local que se inunda parcialmente con su llegada. El protagonista no sabe su condición especial y reflexiona. Un segundo pensó que moriría y en el otro estaba en la biblioteca.
El espacio de salvación sucede a través del fenómeno de la teletransportación, que significa un modo mágico de salir de las circunstancias espaciales para lograr escapar a otro espacio de seguridad. Según el diccionario de símbolos de Cirlot, la esfera es un símbolo de la totalidad como rotundos alquímico, corresponde en el espacio de 3 dimensiones a la circunferencia en la línea. Ya para los presocráticos la esfera equivalía al infinito, lo único uno, e igual a sí mismo, con los atributos de homogeneidad y unicidad. Emblemáticamente, la esfera se identifica con el globo, que por similitud con los cuerpos celestes se considera alegoría del mundo. Pero existe aún otro significado de la esfera más profundo, varios, equivalente a infinito, y en el banquete Platón, al referirse al hombre en estado paradisíaco anterior a la caída, lo juzga andrógino y esférico por ser la esfera imagen de la totalidad y de la perfección. Es posible que tengan este sentido las esferas transparentes que alojan a las parejas de amantes en el jardín de las delicias del Bosco. Cierro cita de Cirlot. En este caso, el lanzamiento de la esfera al lago ocurre por parte del personaje oponente, celoso, compañero del secundario, pero la caída de la esfera en el lago provoca la primera transportación del protagonista, que produce el despliegue de la trama. En el sentido de los operadores semánticos, sería asimilable a un estado paradisíaco, puesto que la esfera ha provocado la consecución del poder de teletransportación y la consiguiente facilidad de poder evadir las circunstancias complicadas o peligrosas en todo sentido, llegando a un plano metafísico de poder controlar casi todo. Es significativo que la esfera haya sido tirada al lago helado, puesto que el hielo tiene a la vez un simbolismo. Abro cita de Cirlot, siendo el agua el simbolismo de la conexión de lo formal y lo informal, el elemento de transición entre los ciclos. Cierro comillas. El agua también como purificadora, en este caso la ruptura del hielo y el hundimiento en el lago, constituye un pasaje de la normalidad del protagonista a la constitución de su poder al comenzar a teletransportarse. Desde el punto de vista de la recepción de la película, el espectador percibe inmediatamente el transitar hacia lo fantástico de un fenómeno por ahora imposible, que es la teletransportación, consolidándose en un espacio mágico de tránsito hacia un refugio de salvación dentro de sus complicadas circunstancias. Las secuencias y acontecimientos se van a alternar entre lo que sería un espacio físico, donde suceden la mayoría de los acontecimientos, y los diferentes espacios físicos, en general icónicos, de diferentes lugares del planeta, como las pirámides de Egipto. De esta manera, en el orden de lo paradigmático a nivel semántico, la teletransportación toma para el espectador la realidad de la ficción, instalándose como leitmotiv del argumento en torno al cual girará la trama. Se produce la ruptura de la linealidad espacial, no por analepsis o prolepsis, sino por cambio de lugar. La realidad espacial cobra un valor significativo en la libertad del personaje al poder salir y entrar de los espacios a su antojo. Según el diccionario de símbolos, la relación temprana entre el espacio y el tiempo constituyó uno de los medios para dominar la rebelde naturaleza del espacio. Se consideró la tridimensionalidad para de alguna manera abarcarlo, con sus 4 puntos cardinales, más los del cenit y del nadir. Ahora bien, en este filme el espacio es para los jumpers subvertido al orden de lo abarcable, mientras el dominio de la teletransportación. La variable tiempo incide solo en la urgencia de las circunstancias para la teletransportación,
pero no en la sucesión de momentos extensos que lleva para el común de los mortales llegar de un lugar al otro. Siguiendo a Humberto Eco en Semiótica y Filosofía del Lenguaje, el modo simbólico en el que el arte, abro comillas, no se identifica totalmente con lo estético, solo es una de las distintas estrategias poéticas posibles. Cierro comillas. Además sostiene que las bases del simbolismo poético pueden ser metafísicas como sucede en las correspondencias de Baudelaire. Cierro comillas. Trasladando en este sentido al arte del cine, se puede sostener que los símbolos empleados alcanzan un sentido metafísico de trascendencia del ser más allá del plano espacio-temporal habitual. Asimismo, este objeto de la esfera ha resultado epifanizado en el cine en el mismo aspecto que sostiene Eco, cuando sostiene que el objeto que se epifaniza no ostenta por epifanizarse más título que el hecho de haberse epifanizado. Afirmación que parece una tautología, pero luego afirma, abro comillas, para que se epifanice es necesario que sea colocado estratégicamente en un contexto que por una parte lo pone de relieve y por otra lo presente como un no pertinente con respecto a los guiones que registra la enciclopedia. Funciona como un símbolo, pero un símbolo privado de todo contexto, cierro comillas. El símbolo de la esfera asociado a lo que posee la misma dentro, que es el icono de Francia, la Torre Eiffel, queda por el contexto asociado a la teletransportación, por lo que pasó dentro de la película, así como por lo que sugiere la imagen icónica. Aquí está la esfera con la Torre Eiffel que se le va a dejar en una hamaca a ella. Este es un gran poder que conlleva el ser jumper, que a lo largo de la película se va a percibir que no es el único que tiene ese poder, sino que hay y hubo varios de ellos en todos los tiempos y son desde siempre perseguidos. Tienen como oponentes los cazadores de jumpers, llamados paladines, creándose una oposición entre dos polos, los que defienden su forma de ser, con sus cualidades de teletransportación, y los cazadores, los paladines, que pretenden matarlos. Porque según el perseguidor paladín Rowland Cox, abro comillas, solo de Dios es el poder de estar en todos lados, todo el tiempo, cita de la película. Su ensañamiento con los jumpers es tal que inclusive se ve cuando mata a otro jumper, atendiéndolo con un cable, atándolo con un cable especial a un árbol en la selva y luego apuñalándolo. En realidad este poder, que es el de la ubicuidad divina, no lo tienen los jumpers, ya que la calidad de ubicuo implica, según la RAE, abro comillas, que está presente a un mismo tiempo en todas partes, dícese principalmente de Dios. Cierro comillas. Tampoco su sinónimo, la omnipresencia, ya que su definición es presencia a la vez en todas partes, en realidad condición solo de Dios. Cierro comillas. Los jumpers no tienen el don de la omnipresencia, pues no poseen la ubicuidad, ya que no están simultáneamente en varios lugares al mismo tiempo, sino que se van de un lugar al otro sin permanecer en el primero, es decir, no sería ubicuidad, puesto que aunque lo hacen rápidamente, pero al desmaterializarse de un sitio, ya no están en él y pasan a materializarse en otro lugar. Es completamente diferente a estar presente en varios lugares a la vez, puesto que es la ocupación de lugares en forma sucesiva, siguiendo la linealidad del tiempo. Nunca están presentes al mismo tiempo en dos lugares diferentes, sino que solo se transportan muy rápidamente. Encontramos así un enfrentamiento y persecución que genera en el receptor una inconsciente comprensión del jumper
como eminentemente inocente, pues el poder le fue otorgado a él sin pedirlo, siendo, sino siendo una cualidad innata dentro de la realidad de la ficción fílmica. Los móviles de los paladines son la envidia y la dominación sobre estos seres cuya libertad de alguna manera altera el orden establecido. David se da cuenta de su poder y huye de su hogar, una familia integrada solo por su violento e intolerante padre. En el orden paradigmático, en una reflexión en voz alta, David dice: mamá se fue cuando tenía 5 años. Papá, digamos que no era un gran padre, cierro cita de la película. Se fuga del padre como una forma de liberación de él. Y si su madre lo había podido abandonar, él también considera que se puede ir y se va dando cuenta cómo teletransportarse solo visualizando el lugar. Para que no se preocupe, le ha dejado a Millie la esfera con la Torre Eiffel en una hamaca la misma noche del incidente del lago, porque no se olviden que él cae en el lago y para el que ve la obra se da cuenta que él vive, pero para el resto de los personajes piensan que él se murió en el lago. Entonces, de esta manera, Millie, aunque no lo ve, puesto que él no se muestra, sabe que está vivo, pues tiene el regalo que le había dado allí en la Mac. Segunda parte. El protagonista dice: tenía 1000 preguntas cómo funcionaba y cómo lo controlaba, cita de la película. Comienza a practicar en un parque y de esta forma pidiendo para ir al baño en un banco, logra visualizar su bóveda y luego comete robos sucesivos que lo transforman en rico. Como él se teletransporta por la visualización, fue necesario ver la bóveda del banco para posteriormente teletransportarse allí. La visualización es fundamental para el traslado, pues tiene el efecto de provocar el desplazamiento del jumper de un lugar a otro. En varios encuadres sucesivos se realiza el montaje de varias escenas donde David figura sucesivamente en su dormitorio, luego en el banco, de nuevo en su dormitorio, con bolsas de dinero y vuelta al banco para volver a su dormitorio, enfatizando la expresión y el sentido sugerido del robo. Y aquí tenemos en estas, acá el viniendo de la teletransportación con el dinero que va robando del banco. Esta riqueza económica le aporta una libertad total junto con la teletransportación, pues puede ir a cualquier parte que desee sin necesidad de un viaje físico largo y costoso. Este personaje se transforma entonces en un ser con posesión de la cualidad de estar en segundos de un lugar al otro en el planeta. Transgrede así los límites espaciotemporales tan íntimamente ligados al humano, así como la ley de causa y efecto a largo plazo que por medio de la linealidad del tiempo permite al ser constituirse a sí mismo. Por mímesis, representación artística de la acción, comprendemos que para lo que a un ser humano real le cuesta un montón de años de trabajo para conseguir suficiente dinero para pagarse un viaje por el mundo, al personaje le resulta inmediato. El paladín Rowland Cox se da cuenta por la modalidad del robo y sin rastros y sin abrir la bóveda que se trata de un acto realizado por un jumper. Acá entonces tenemos como el paladín se da cuenta ante entonces el jefe del banco. Entre la ciencia ficción y lo fantástico. Esta película comparte los subgéneros fantásticos y ciencia ficción. Es conveniente recordar las definiciones de ciencia ficción y lo fantástico para delimitar bien estas divergencias. Por una parte, entonces, la ciencia ficción es un género especulativo que relata acontecimientos posibles desarrollados en un marco imaginario, cuya verosimilitud se fundamenta narrativamente en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. La acción puede girar en torno a un abanico grande de posibilidades,
como ser viajes interestelares, conquista del espacio, consecuencia de una hecatombe terrestre, o cósmica, evolución humana a causa de mutaciones, evolución de los robots, realidad virtual, civilizaciones alienígenas, etc. Esta acción puede tener lugar en un tiempo pasado, presente o futuro, o incluso en tiempos alternativos ajenos a la realidad conocida, y tener por escenario espacios físicos, ya sea reales o imaginarios, terrestres o extraterrestres, o el espacio interno de la mente. Los personajes son igualmente diversos, a partir del patrón natural humano recorre y explota modelos antropomórficos hasta desembocar en la creación de entidades artificiales de forma humana, robots, androides, cyborg o en criaturas no antropomórficas. En el cambio, el concepto de lo fantástico, según David Roas, nos dice que lo fantástico se define y distingue por proponer un conflicto entre lo real y lo imposible. Y lo esencial para que dicho conflicto genere un efecto fantástico no es la vacilación o la incertidumbre sobre la que muchos teóricos, desde el ensayo de Todorov, siguen insistiendo, sino la inexplicabilidad del fenómeno. Y dicha explicabilidad no se determina exclusivamente en el ámbito intratextual, sino que involucra al propio lector. La teletransportación no es posible todavía en la realidad actual, creando un conflicto entre lo real y lo imposible. No existe en el filme la presencia de un elemento físico que implique la teletransportación para los jumpers. Es decir, no hay ninguna máquina, como sería la máquina del tiempo en otras películas, que genere esa teletransportación. Sería totalmente ciencia ficción si los jumpers fueran, por ejemplo, un experimento biológico, pero no es así, puesto que Griffin le informa más adelante a David que se ha dado la persecución de los paladines a los jumpers desde tiempos ancestrales. La teletransportación es una cualidad que permite a ciertos individuos ir de un lugar a otro sin necesidad del empleo de una máquina y ningún elemento tecnológico dentro de la realidad de la ficción de la película. Entonces, la cualidad necesaria es innata, es decir, solo proveniente de un poder exclusivo que le comenzó al protagonista a los 15 años, que es el de la poder atravesar espacios sin necesidad de ningún medio de locomoción. Es entonces una cualidad de lo fantástico, un hecho más cercano a la magia que a la ciencia ficción, ya que no está atravesado por ningún elemento tecnológico. Sin embargo, la maquinaria que emplea Rowland y los demás paladines sí sería ciencia ficción, puesto que en primer lugar cuenta con una especie de cuerdas que son cables especiales que inmovilizan a los jumpers, impidiéndoles la teletransportación. En segundo lugar, los paladines tienen una máquina especial para teletransportarse ellos mismos, con la condición previa que un jumper haya pasado de un lugar a otro, dejando una especie de invisible portal que ellos se encargan de abrir con un producto químico que echan al lugar en concreto, empleando una máquina que los lleva al lugar donde el jumper huyó. Esta distinción, entonces, entre la presencia de una maquinaria o invención que permite y suscite la teletransportación, en este caso, y la ausencia de ella, sería la discusión entre la pertenencia a estos dos géneros de película. En este caso, se produce la combinación de los dos subgéneros, fantástico y ciencia ficción, por lo explicado arriba. La trama de la película entrelaza el hecho fantástico de existir seres que se pueden teletransportar como un poder sobrenatural inherente a ellos llamado Jumper, con los paladines que son sus perseguidores, que emplean sí mecanismos de ciencia ficción para atraparlos, puesto que todavía no existe esa maquinaria para teletransportarse. La magia de la teletransportación le otorga a estos personajes el gran poder de movilizarse en segundos de una parte a otra del mundo. Estos dos polos de oponentes en el film contienen el significado simbólico de la diferencia entre el bien,
los jumpers, y el mal, los paladines, que despliega la trama en una persecución constante de los segundos hacia los primeros. El objetivo primordial de la narrativa fantástica, según Roas, abro comillas, es reflexionar sobre la realidad y sus límites, sobre nuestro conocimiento de esta y sobre la validez de las herramientas que hemos desarrollado para comprenderla y representarla. Cierro comillas. En el caso de Jumper, las reflexiones sobre esos poderes de teletransportación, sus consecuencias y su interrelación con el mundo humano corriente, la no adaptación de los humanos comunes, por ejemplo, el padre de David, que nunca logró entender lo que le pasaba con David, porque él tampoco jamás se lo explicó, ni lo que le pasó a su esposa y madre de David al abandonarlos cuando el niño tenía tan solo 5 años. Se encuentra el planteo, por un lado, de los padres, de los poderes, de los jumpers, y por otro, los límites de la persecución hasta llegar a la obsesión de matarlos que tenían los paladines. Asimismo, se encuentra la incomprensión del fenómeno de parte de la mayoría de personajes, inclusive de Millie, que no entiende qué hace David, y la ignorancia absoluta del poder por parte de su padre, que queda en evidencia cuando Rowland lo viene a interrogar por David. La intromisión de lo fantástico dentro de la realidad de la ficción genera en el espectador una suerte de fascinación, puesto que acepta el superpoder sin cuestionarlo. David se muda a Nueva York y visita diversos sitios icónicos de diferentes países, el Big Ben, que lo tenemos más arriba. Acá él está encima del Big Ben. Y se para en el mismo reloj mirando desde arriba la ciudad. Se encuentra una postura de dominio no solo del espacio, ya que cambia de lugar a su antojo, sino también de tiempo, puesto que puede transgredir las normas de linealidad espaciotemporales de los seres humanos. Según Cirlot, a nivel simbólico, el reloj, como toda forma circular con elementos internos, puede ser interpretado como una forma mandálica. Como máquina está legado a las ideas de movimiento perpetuo, autómatas, mecanismo, creación, máquina de seres con autonomía existencial, etc. Cierro cita de Cirlot. En este caso se asocia la autonomía existencial, puesto que el protagonista ha sido liberado por este poder de todas las reglas terrestres intrínsecamente humanas asociadas a la linealidad de la existencia espaciotemporal, que implica además la evasión de la causa y efecto de los actos realizados con él con total impunidad. Se va a un bar de Londres y conoce a una muchacha y sale con ella, pero no le importa más que una relación efímera, puesto que la deja y se va a surfear a las Islas Fiji. Es en este bar donde lo ve por primera vez el otro Jumper, que va a ser en cierto sentido su ayudante, que va a ser Griffin, que está acostumbrado a teletransportarse desde los 5 años y está más consciente de los peligros que puede conllevar la teletransportación permanente sin previo razonamiento, pues conoce lo que hacen e implican los perseguidores. Hasta este momento, David actúa con una libertad total respecto a lo que se le antoja realizar en cada momento. Entonces, sus elecciones por medio de su libre albedrío implican los más diversos puntos geográficos. Según Trodal, la libertad, abro comillas, es la sensación pasajera que precede a una elección, cierro comillas. El manejo de la libertad es para la mayoría de los humanos un derecho muy acotado, puesto que se poseen muy pocas opciones y en realidad los límites son tantos que el ser opta no solo con una libertad total, sino con 2 o 3 posibilidades a la vez. De esta forma el libre albedrío lo es entre comillas, puesto el ser se ve impedido de todas las opciones, contando apenas con 2 o 3 y más frecuentemente con una sola, pues no puede realizar otra elección.
En contraposición, la teletransportación implica, para el protagonista en particular y todos los jumpers en general, la más absoluta libertad de elección sobre sus acciones, ya que este poder le permite realizar las acciones más allá de las causas y consecuencias subyacentes a toda elección tomada. Las metas para el ser humano común requieren una gran dosis de razonamiento previo y una serie de acciones sucesivas y coherentes de actividades interconectadas que permiten en un mediano o largo plazo arribar al objetivo deseado. Por el contrario, para David, la interconexión deja de importar para emplear su libertad al máximo, liberándose de la relación causa-consecuencia de las submetas para llegar a la meta final. Es lo que el jumper más experimentado percibe de él en el bar y luego se lo dice. Posteriormente se lo ve en una efigie de Egipto de gran contenido simbólico, pues según Sirlot, la efigie es un enigma por excelencia que contiene un significado en un último reducto inexpugnable. El contexto adquiriría el significado de sitio de refugio y lugar inaccesible para sus perseguidores. De vuelta en su departamento de Nueva York, el paladín había invadido su casa y él llega y por única explicación le dice, yo sé quién eres y lo que haces, cita de la película, y le da con un palo diseñado para controlar a los jumpers. Le pregunta quién lo protege y lo sigue golpeando y luego formula la pregunta retórica, ¿creíste vivir así siempre, sin consecuencias? Y la contesta enseguida el propio paladín. Siempre hay consecuencias, todas citas de la película. En esa oportunidad, David se escapa yendo a la casa paterna y aunque el padre le insiste que se quede sin verlo detrás de la puerta de su dormitorio, pues David ha entrado sorpresivamente, pero el padre no puede entrar porque tiene clausurado su cuarto. El padre le dice si no sabe si estaba loco y David le dice que no, no estás loco, le dice. Y el padre le dice, puedes volver cuando quieras. Todas citas de la película. Le dice el padre sin verlo, pues él se va enseguida. Cuando entra el padre, David ya se había ido. El padre carece de la idea de lo que es la teletransportación y el poder que tiene su hijo. También ignora que la madre de David es un paladín y que por ese motivo había huido cuando David tenía 5 años. Tercera parte. Búsqueda y encuentro con Millie. David va a la casa de adolescencia de Millie y la madre de ella, alegre por verlo vivo, le informa que Millie vive sola y le aporta el dato del bar donde ella trabaja en ese momento, que queda frente a la universidad. Se queda tomando en el bar sin dirigirse a ella, solo contemplándola, pero cuando se va a ir, el ex compañero del secundario, Mark Scoble, el que le había tirado la esfera al comienzo, lo detiene y ella lo ve, y como Mark le dio una palmada a Millie, entonces David se pelea a los puños con él, llevándole a la bóveda del banco que había robado, para implicarlo de alguna manera. Vuelve y David dice, se marchó, no creo que vuelva a regresar pronto. Recomienza así una relación entre David y Millie. La coherencia del film se mantiene a través de la isotopía que Curtis, discípulo de Greimas, define como, abro comillas, la permanencia de una base clasemática jerarquizada que gracias a la apertura de los paradigmas que son las categorías clasemáticas, permite las variaciones de las unidades de manifestación, variaciones que, en vez de destruir la isotopía, no hacen sino confirmarlas. Cierro cita de Curtis. Es decir, la elaboración de la trama tiene como sustento el leitmotiv de la teletransportación y alrededor de este eje se mantiene y el receptor del film acepta los parámetros impuestos en relación a su coherencia con ese eje. Por eso el espectador acepta la historia y el cambio de espacios de representación ligados a la teletransportación. Cada escena del film está determinada, como señala Molero en general, no haciendo referencia, por supuesto, a esta película, y señala lo que sigue, abro comillas, por el cambio de lugar o del tiempo y su duración, depende de las exigencias narrativas y temáticas de la historia del filme, cierro comillas. En este film se pondera especialmente el cambio de lugar por el poder de teletransportación
y la línea narrativa salta de un espacio a otro, ligado estrechamente a su sentido dentro de la trama, puesto que en muchas ocasiones el cambio de lugar es necesario a los efectos de la salvación del protagonista, puesto que si no sería capturado y acabaría el filme. Cuarta parte. David va a Roma con Millie y entonces ella empieza a sospechar, puesto que ve que él tiene mucho dinero efectivo, que lleva en una mochila, y él le miente diciendo que trabaja en un banco. El otro jumper lo está siguiendo y en el Coliseo de Roma se produce una pelea entre ambos jumpers y los paladines que los tratan de apresar. Acá tenemos entonces cómo ellos se van a Roma, en esta imagen, y luego tenemos el ingreso, no le permitían el ingreso y el ingreso igual por otra puerta, y acá están ellos en el Coliseo. Allí lo va a abordar el otro paladín que es Griffin, y entonces allí se produce una pelea en el Coliseo de Roma entre ambos jumpers y vienen luego los paladines que lo tratan justamente de apresar y lo atan a David y al encontrarse con el otro jumper, Griffin, el propio Griffin le explica lo que es la persecución que sufre. A nivel semántico es importante la escena dentro de la trama porque supone conocimiento nuevo para David, de cierta forma salir de su idea de libertad absoluta y sin consecuencias, y recién David se da cuenta del peligro que corre. Se percibe la agresividad de los paladines y el inocente David, que solo quería vivir una vida de libertad, aprovechando sus poderes, se da cuenta que las dificultades le impiden vivir a sus antojos. Los operadores sintácticos, escena-diálogo, que se suceden rápidamente entre los jumpers, actuando Griffin como conocedor que previene del mal a David. Abro comillas. Saltando de un lado al otro y creías que no lo notarían. No hablo de mí, hablo de ellos, cita de la película. Lo agarraron con el cable a David y el otro le dice, bienvenido a la guerra. ¿Ah? Y acá entonces es aquí que lo agarran con el cable. David, mostrándose como inexperiente y necesitado de ayuda, le pregunta, ¿quiénes son ellos? Y Griffin les contesta, paladines, matan a los jumpers. Los operadores técnicos expresivos generan el despliegue de los paladines dentro del espectacular fondo del Coliseo, tirando esos cables especiales para atraparlos. Desde el punto de vista semántico, la idea de la necesaria huida de David para salvar su vida, que en este caso tiene el ayudante experto Griffin, que logra sacar de allí a los paladines. No obstante, David vuelve a buscar a Millie y le dice que es necesario salir de allí, y como se ve en esta escena, salen precipitadamente. Dice él que fue una equivocación ingresar sin permiso y al salir es arrestado por la policía italiana. En el orden de los operadores formales técnico-expresivos, son planos rápidos que pasan desde lo general al plano medio y primer plano, detallando la pelea, cómo los otros los atrapan y cómo logran escapar. Quinta parte, presencia de la madre. Cuando está atrapado, es detenido y está esposado, pero al dejarlo un momento solo, viene sorpresivamente su madre, que es un paladín, y le da una llave para que se libere de las esposas. Y le dice, abro cita, tienes 20 segundos para escapar, cierro cita. Es significativa la ayuda de la madre en esta circunstancia crucial, y a nivel simbólico las llaves representan un arcano, una obra a realizar, pero también el medio para su ejecución. Puede referirse al umbral entre la conciencia y el inconsciente. Son representaciones simbólicas de la iniciación y del saber. Cierro cita del simbolismo de Sir Lot.
La intervención de la madre como protectora y salvadora de este caso es significativa en cuanto a salida del posible encierro para recobrar su libertad. David se muestra muy sorprendido, pero la reconoce como su madre y rápidamente sale de la seccional y tomando a Millie de la mano evita grandes explicaciones diciendo solo, me sugirieron fuertemente que me fuera de la ciudad. El viaje ha terminado abruptamente y Millie debe irse, pero sin él. La incrédula Millie le pregunta por el contenido de la mochila y él sin palabras le muestra el dinero. Los signos gestuales de las caras de ambos son significativos en el silencio lingüístico necesario por un lugar público como es el aeropuerto. No iré contigo en este vuelo, le dice él. Hasta aquí llegamos, cierro cita de él cuando Millie va a tomar el avión de regreso a Detroit. Entre tanto se ve como el paladín Roland Cox llega a la casa del padre de David e indaga el tiempo que hace que no ve a su hijo, diciéndole que ya hace 8 años, dando directamente la edad del protagonista, que tenía 15 años al tener la primera teletransportación, es decir, que ahora tendría unos 23 años. Cuando Rowland ve a la madre en un antiguo retrato, pregunta su nombre y se da cuenta que es ella un paladín. Mary Bryce se fue cuando el niño cumplió 5 años y no he sabido de ella hasta entonces, dice el padre, cita de la película. La escena queda inconclusa, pero más adelante David se va a volver a la casa del padre y encontrándolo moribundo, lo teletransporta con él a un hospital pidiendo ayuda. Sexta parte, la relación con el otro Jumper, Griffith. David sigue a Griffin a su guarida en el medio del desierto y le propone hacer esto juntos, cita de la película, refiriéndose a la cacería que deben enfrentar de los paladines, no quedándole otra opción que su propia defensa, inclusive llevándolos a la muerte para no morir ellos mismos. Pero Griffin está acostumbrado a su propia defensa en soledad. Como un equipo, le dice lo siento, no juego bien con los otros. David insiste, siguiéndole a Tokio, China, inquiriéndole sobre su gusto por los cómics. Dice, los superhéroes unen fuerzas. Griffin responde con un gesto de desaprobación y roba rápidamente un auto nuevo que estaba en la venta en una vidriera, al que se sube inmediatamente David. Los operadores formales técnicos expresivos funcionan con gran efecto y rapidez en este robo del auto y consciente persecución. Se pasa a un plano general de la visualización lejana del auto de lujo en la vidriera, la rápida ruptura del vidrio y el robo del auto por parte de Griffin en plano medio primero, luego primer plano de él manejando y luego un plano general lejano de David saltando en el auto. La velocidad y la agilidad se combinan con en los dos jumpers conformando un equipo, aunque Griffin no lo quiera constituir. David percibe entonces, al ver actuar a Griffin, que él puede levantar el auto y teletransportarlo con él y le pregunta sobre este fenómeno. Y Griffin le contesta, si se mueve puede saltar. Quedan en matar a Rowland y salvar a Millie. David entonces va a buscar a Millie a su departamento y a unos momentos después Rowland fue a buscarla para tener como carnada para atrapar a David. Hay una sucesión de movimientos de cámara panorámica donde la cámara se mueve hacia arriba y hacia abajo, de izquierda a derecha y se produce la sensación de rapidez. David escapa con Millie teletransportándose hacia la cueva de Griffin, que enojado le explica que ellos tienen los paladines tienen una máquina para teletransportarse con un producto que ponen en el aire inmediatamente después que un jumper se teletransporta. En este sentido, sería ciencia ficción, puesto que esa máquina no existe todavía. Efectivamente, a los segundos aparece Rowland en la cueva y por medio de diferentes operadores formales técnicos expresivos de las circulaciones, pudiéndose ver las perspectivas de David y de Griffin respectivamente, cuando llega Rowland, puesto que ellos se están escondiendo. Acá entonces tenemos a ella en el medio de la nada, que era ese lugar, la cueva de Griffin. Es significativo
que tanto el mecanismo de David para la teletransportación, que es la visualización, como en el mecanismo de Griffin, es el mismo, y para ellos ambos tienen varias fotos colgadas que le permiten evocar fácilmente el lugar. Las fotos implican el recuerdo de un lugar preciso y de alguna manera, para cualquier ser humano, la mente logra evocar con claridad los momentos pasados vividos en ese lugar específico. Pero los jumpers logran ir hasta allí inmediatamente, solo mirando la foto. Roland se detiene a ver estas fotos, encontrándose una angulación que permite ver el punto de vista de él, y a través de las distintas angulaciones se perciben las diferentes posiciones en la cueva de los tres personajes por medio de una cámara subjetiva. David y Griffin están escondidos, mientras Millie se ha ido hacia afuera y ve el lugar en medio de la nada, entre montañas, en que se halla, que era justamente esta imagen. Hay un plano general de visualización por medio de una cámara subjetiva, donde se percibe lo que ella ve, que es el infinito espacio de la desolación, con varias montañas alrededor, con la más absoluta imposibilidad de salir de él. Este espacio constituye un operador sintáctico escena-diálogo, precisando las características de objetos que suministren información. En este caso, el hecho de estar alejados de toda civilización, que se refuerza con la actitud de ella de desolación y extrañamiento hacia lo que visualiza. Hay un detenimiento del tiempo en esta escena en que ella está sola en medio de la nada y se contrapone a la escena siguiente de la lucha en la cueva entre los Jumpers y Rowland. Griffin logra irse a Tokio y traer un ómnibus que lanza Rowland y luego lo devuelve al apartamento de Millie, donde estaba antes de ir allí. David ha quedado atado a una pared de la cueva con los cables y Millie lo libera, pidiéndole que le saque de ese lugar extraño que en el sentido de los operadores sintácticos escena-diálogo manifiesta la expresión de la angustia de Millie ante ese fenómeno desconocido de estar en ese lugar. Pero antes que David lo haga, la agarran a Millie desde el otro lado, obligando a David a rescatarla en el apartamento. Pero antes de ir, como Griffin tenía armado una bomba con un detonador que piensa llevar al apartamento de Millie para exterminar a Rowland, entonces David trata de impedir esto, peleándose por el detonador. Desde el punto de vista de los operadores formales técnico-expresivos, el dinamismo de las escenas consecutivas se produce saltando de un espacio a otro por medio de diversos movimientos de cámara, tanto panorámicos de los lugares como traveling, mostrándose la cámara lenta lateralmente y alternándose con angulaciones que corresponden a las perspectivas de cada uno de ellos. Como primer plano de ellos, peleándose yendo a la guerra, donde David deja enredado a Griffin en unos cables de luz y se va abandonándolo solo. La séptima parte, el desenlace. David vuelve al apartamento de Emilia a rescatarla y rápidamente, acá es como queda Griffin. Eh, David vuelve al apartamento de Millie a rescatarla y rápidamente Roland lo atrapa con unos cables a la pared diciendo solo Dios debe tener ese poder, no tú, David, aludiendo al poder de omnipresencia que, como se explicó arriba, en realidad ningún jumper la tiene, puesto que él está a la vez en un solo lugar donde se mueve rápidamente. Acá es que lo deja atado. Se ve a David haciendo una gran fuerza, intentando llevarse todo el apartamento para dejar de estar atado a la pared con él hasta que lo logra y tira el apartamento al río cercano. Aquí en esta imagen es cuando cae el apartamento al río cercano. Luego se teletransporta de nuevo para no ahogarse y aparecen David y Millie
junto a Rowland y todas las cosas del apartamento tiradas en el agua inundando la biblioteca. Rápidamente David lleva a Rowland a una montaña alejada de todo y lo deja allí solo, pero no lo mata. Se contempla el espacio desolador con movimiento de cámara panorámica que se va alejando paulatinamente, enfatizando el aislamiento total en la que queda el paladín. La penúltima escena es la de David en un paisaje de invierno nevado visitando una casa que resulta ser la de la madre, Mary, y tienen un encuentro muy breve donde él le pregunta, ¿eres un paladín? Y la madre le responde, sí, y tenía dos opciones, matarte o dejarte, y te dejé, agregando, no dejé de pensar en ti ni un solo día. En el nivel semántico, esta explicación es necesaria y en cierta forma sanadora para el protagonista, que fue abandonado por la madre a los 5 años. Finalmente le perdona otra vez la vida en su función de paladín, no lo atrapa y agrega, te doy una ventaja porque te amo, buena suerte, y se va. La última escena es la de él acercándose a Milly, que lo espera fuera de la casa de la madre. Me muero de frío, llévame a un lugar caliente. Sorpréndeme, le dice ella, e inmediatamente se teletransportan, finalizando la película con un plano general que se amplía y aleja. Consideraciones finales. Es una obra que genera el cuestionamiento sobre la libertad y sus alcances metafísicos por medio del dominio de un poder especial de los Jaspers. La lucha se plantea entre lo correcto y lo incorrecto, que implica el uso del libre albedrío para los Jaspers, que pueden traspasar las barreras de lo humano y lograr el pasaje de un lugar a otro con solo pensarlo. Hay una intención de persecución y anhelo de destrucción permanente en los paladines que no permiten a los jumpers seguir su vida en libertad. La esencia metafísica de la libertad es puesta de relieve en este filme que comparte lo fantástico con la ciencia ficción. El hecho de poder huir del espacio y del tiempo en momentos complicados genera eh, el interés y a la vez la reflexión en el espectador que se coloca en general instantáneamente del lado del jumper, protagonista David. La transgresión, sobre todo el robo al banco, sería lo más censurable, puesto que estaba robando dinero de otros, y eso obviamente es un delito. Pero con lo que respecta al salto entre los lugares, no sería algo que se interferiría en la vida de los demás seres humanos, a no ser que estén directamente vinculados a él. El poder de la teletransportación otorgaría el control de casi absolutamente todo en la vida. La contemplación de lo fantástico con la ciencia ficción genera un filme con el leitmotiv de la teletransportación donde se prioriza lo imposible de lo fantástico sobre la mímesis de lo real. Se manifiesta en el personaje una libertad en su esencia metafísica que desarrolla la trama con bases en los operadores sintácticos escena-diálogo, como los operadores formales técnicos expresivos, como por medio de los operadores semánticos y la simbología existente en la película. Muchas gracias.